El proyecto de abrir una mina a cielo abierto en Borovia, desde la Fundación Nueva Cultura del Agua entendemos que encierra riesgos muy graves e impactos que desde mi punto de vista son inaceptables. Por un lado es un territorio, yo diría, emblemático en estas tierras de interior, en el entorno de ese dios mítico, ¿no? De esa montaña mítica que es el Moncayo, con unas posibilidades, digamos, también de desarrollo para la propia población que vive allá, si es que en efecto aprovecha o se aprovecha adecuadamente el valor ambiental y paisajístico de ese territorio, con unas posibilidades enormes. Hacer ahí una mina a cielo abierto, por un lado, es destruir esas posibilidades de futuro, pero por otro lado es romper los acuíferos que alimentan toda una serie de ríos en la cuenca del Jalón. Eso en estos momentos, con la Directiva Marco de Aguas, la nueva ley de aguas hacia la que nos tenemos que, articular, hacia la que tenemos que reorganizar nuestra gestión de aguas en todos los países de Europa, digo, con la Directiva Marco de Aguas en la mano, ese proyecto yo entiendo que queda fuera de la ley, queda fuera de la lógica de esa ley de aguas que es la Directiva Marco, porque el objetivo principal de la ley es conseguir para el 2015 lo que se llama el buen estado ecológico de nuestros ríos. Hemos de recuperar la salud perdida, la salud que hemos matado en muchos de nuestros ríos. Pues bien, el objetivo central de esa ley es recuperar el buen estado ecológico. En nuestro caso no es que se pierda la salud, es que se pierdan los ríos, se pierden las fuentes, se pierde el origen de los ríos. Luego, por tanto, romper un acuífero, que es lo que supondría esta mina de cielo abierto, romper un acuífero significativo, importante, que da nacimiento a los ríos que alimentan luego el Jalón, desde mi punto de vista, es un despropósito, no compensaría de ninguna manera desde el punto de vista económico, y por ello yo pienso que ese proyecto debe ser desechado. ¿Qué va a pasar si esa mina a cielo abierto se hiciera? Pues evidentemente cambiaría el paisaje, cambiaría la fisonomía. Son minas de un impacto paisajístico demoledor, entre otras cosas no solo por el impacto en sí mismo que suponen las voladuras, la ruptura del propio territorio, de los perfiles del terreno, sino por el polvo, la polvareda. Sería una zona inhóspita, vamos a decir así, claramente, como puede verse si se va a otros sitios en donde hay minas de este tipo. En lo que se refiere al agua, se romperían las estructuras que hoy constituyen los acuíferos, es decir, las aguas subterráneas, las estructuras geológicas que alimentan varios ríos en la cuenca del Jalón. Por tanto, por un lado, esos ríos dejarían de manar. Evidentemente, supongo que la empresa plantearía que se subiría el agua de la que se alimentan esos pueblos, pues de zonas más bajas, en donde otras fuentes podrían evidentemente suministrar agua, pero eso supondría dinero, pero supondría sobre todo haber roto el almacén que da vida a los ríos en la comarca. A mí eso me parece una cuestión que hace 20 o 30 años, cuando tratábamos a los ríos como puros canales de H2O, pues tal vez se hubiera hecho. En el siglo XXI, con la Directiva Marco, en la que los ríos pasan a ser de alguna manera partes emblemáticas del territorio, son partes emblemáticas, son ecosistemas fundamentales cuya salud hay que recuperar y proteger, pues yo pienso que hacer desaparecer los ríos, hacer desaparecer las fuentes, los reguladores, los motores, los corazones que dan vida a esos ríos, sería una tropelía, sería una brutalidad, y yo creo que no es admisible. Bueno, evidentemente la agricultura sigue siendo un elemento muy importante de la articulación del medio rural en muchas zonas, en particular en esta comarca. Aunque haya caído en crisis en gran medida, la agricultura sigue siendo una clave esencial del territorio. En este caso, romper las fuentes de los ríos tendría unas consecuencias sobre la disponibilidad de aguas, no solo en la zona directamente afectada, sino en la cuenca que queda por debajo y que llega al territorio aragonés también. Yo creo imprevisible, eso habría que preguntárselo a los hidrogeólogos. Romper el corazón, el motor, el alma, por así decir, que alimenta un río, significa romper todo su sistema de regulación. Es decir, lo que antes eran aguas que, por ejemplo, en una lluvia en la cabecera se infiltraban, se almacenaban
y por tanto regulaban, bajaban luego poco a poco por el río y por tanto eran aprovechables. En estos momentos se rompe el almacén, se rompe la regulación, se rompe, por así decir, como si fuera la presa de cabecera, esa presa natural que representan los acuíferos. Por tanto, ese agua bajaría directamente, arrastraría, se producirían erosiones y se produciría una mayor irregularidad del río. Es decir, no tendríamos esa especie de almacén regulador que almacena cuando mucho llueve y va soltando poco a poco para que el río siga existiendo a lo largo del año. Al romper el aparato regulador, el sistema regulador, el régimen del río cambiaría totalmente y probablemente, eso hay que estudiarlo en concreto, los riesgos, por ejemplo, de avenida, aguas abajo, probablemente crecerían y desde luego en momentos de sequía el río dejaría de correr no solo en la zona alta, sino probablemente en la zona baja, porque le habríamos quitado ese pulmón hídrico que regula la corriente del río a lo largo de todo el año. Hay otra razón importante a considerar. La directiva marco, la ley europea que regula el tema del agua desde el año 2000, plantea que hay que cambiar una cosa importante. Hay que dejar de pensar en la gestión del agua como una cuestión puramente tecnocrática y hay que introducir un nuevo modelo de gestión sobre la base de la participación ciudadana. De manera que esto, que es la forma en que ya hace años se vienen planteando las cosas en Estados Unidos, en Australia, en los países avanzados, yo creo que en España empieza a ocurrir. Y lo que lleva es una consideración. Miren, aquellos proyectos en temas de agua que no reúnen consenso social, que no reúnen consenso ciudadano, no salen adelante. Es decir, por ley los ciudadanos afectados tienen derecho no solo a dar su opinión, sino a participar en la decisión. Y en este caso me da la impresión de que ha habido la inteligencia colectiva en la cabecera de esta comarca, de estos ríos, se ha puesto en alerta. La directiva marco introduce otro elemento fundamental, introduce el elemento de la participación ciudadana en materia de aguas. En ese sentido tenemos que cambiar en España y en los demás países de la Unión Europea ese tradicional enfoque, vamos a decir, tecnocrático, en donde parece que el tema de aguas era cuestión de técnicos y que la gente tenía simplemente que mirar y aguantar. Eso ya no es así, de manera que por ley los afectados, en este caso esta comarca que de alguna manera está... No de técnicos, sino de gente. Vale. Exacto. Muy bien. Correcto. ¿Vamos? La directiva marco, la nueva ley de aguas europea, introduce otro elemento muy importante también, el de la participación ciudadana. En materia de aguas ya no podremos hacer las cosas como se han hecho tradicionalmente, como una cuestión que fuera, parece ser, dominio de los técnicos, como una cuestión tecnocrática, en la que la gente tan solo podía mirar y aguantar. Con la nueva ley de aguas europea, directiva marco, la ciudadanía está llamada a participar. Y participar no solo para dar opinión, sino para participar también en la gestión y en la decisión. Por ello yo creo que en estos momentos cualquier proyecto como este, que no disponga de consenso ciudadano, difícilmente va a salir adelante, porque en este sentido la ley ampara la participación ciudadana. Yo creo que en ese sentido la alerta que ha surgido en la comarca, la protesta, la exigencia de un debate claro y la oposición al proyecto no solo son legítimas, sino que son exigidas por la ley y por tanto yo pienso que con toda probabilidad, si esa tensión ciudadana se mantiene, es altamente improbable que el proyecto vaya adelante.